40% de la red integrada de salud para enfrentar al COVID-19 y está al límite. No hay más gente para salir a buscar porque todo el sector de salud está operando con todo lo que tiene. En la red de clínicas del país, que advierten que viven un ausentismo laboral por estrés y agotamiento al tratar el coronavirus que en muchos casos no pueden reemplazar. En este momento nuestro personal está entre un 20 y un 25% de ausentismo laboral por licencias médicas de origen psicológico. Cuando la sombra de la segunda ola comienza a acechar los servicios de salud del país, empieza a crecer también la enorme interrogante de si la atención sanitaria en clínicas podrá realmente con el cada vez más cercano rebrote de la pandemia en Chile. Hay sensación de frustración, hay sensación de rabia, porque la gente es como que se le hubiera olvidado todo lo que pasó. El recuerdo está muy fresco aún. Aunque ya haya pasado un semestre, pareciera que fue ayer cuando Francisca pasó de ser enfermera de pabellón a una de las que prestó prácticamente toda su atención al COVID. La denominada primera ola implicó cerrar pabellones y áreas de diversa índole para transformarlos en unidades de cuidados intensivos COVID en todo el país. El Hospital Clínico de la UC no fue la excepción. A mitad del 2020, la reconversión fue explosiva y en 3 semanas pasaron de 50 a 100 camas y de ahí rápidamente a 250. En el fondo nosotros no estamos acostumbrados a los pacientes hospitalizados de partida en el pabellón, porque nosotros vemos un paciente por pabellón, cada enfermera, y tuvimos que pasar a tener más pacientes que estaban graves y pacientes con patologías que no estábamos acostumbrados tampoco a ver en el pabellón ni tratar en el pabellón. La vorágine en los meses de junio y julio la obligó a cohabitar con la muerte, a extremar sus propias fuerzas para alargar turnos. Aprendió con fuertes golpes emocionales lo que era una pandemia, hasta que ella misma se contagió. ¿No tú tuviste con licencia? Yo estuve con licencia. Sí, ¿qué licencia tuviste? Licencia por COVID. Licencia, o sea, fuiste por tu trabajo, te viste afectada por la pandemia. ¿Y qué pasó contigo? O sea, en realidad me compliqué, tuve neumonía, no estuve hospitalizada, pero sí me sentía mal. El costo de ser parte de la primera línea, un costo que hoy vive 1 de cada 4 funcionarios de las clínicas del país. Las licencias hoy no solo son por COVID-19, también por estrés y agotamiento. Las exigencias sanitarias de la pandemia obligó a que el sistema público y privado de salud se transformaran en uno. Y en esa red integrada, según cifras de la asociación, las clínicas aportan cerca del 40% de la atención. El gran problema es que este sector comienza a vivir un ausentismo laboral preocupante, que no es otra cosa que uno de los tantos efectos patentes del avance del COVID-19 en el país. La cifra de ausentismo, debido al agotamiento, al estrés principalmente, es del orden de un 25%, y si hubiese que poner un número, estamos hablando de una cifra cercana a los 15.000 funcionarios. Muchos de esos 15.000 funcionarios sencillamente colapsaron. Y a los que no, a estas alturas del combate a la pandemia, están cerca. Me siento agotada, la verdad. Me siento súper agotada porque la primera ola fue cansadora, como les dije, fue agotadora emocionalmente, y uno ve que esto no va para mejor, va empeorando. Tal como ocurrió en junio y julio, los casos diarios suben y suben, bordeando los 4.000 contagiados, y con un 25% de sus colegas ausentes, la primera línea se está debilitando.
Ahora, ese 20% del que yo te hablo es una tasa promedio, porque si vamos a ver las unidades críticas o lo vemos por estamento entre TENS o enfermera, las tasas son mucho más grandes. Por ejemplo, las TENS tienen una tasa de ausentismo hoy día de 37%. Nosotros sin TENS no podemos atender a los pacientes. Algo que también se comienza a replicar peligrosamente en el resto del país. Acá, por ejemplo, en la Clínica Los Andes de Concepción, han aportado a la red regional atendiendo 143 pacientes COVID hasta fines de diciembre. Saben que los más graves pueden pasar hasta 10 días en ventilación mecánica. Saben también de muertes. Saben, en definitiva, que la pandemia no es un juego. En este momento tenemos dos crisis. Una que es la segunda ola que ya se nos vino encima. Y en segundo lugar, la crisis del personal de atención de salud, sobre todo el paciente crítico, que está muy agotado, muy estresado, enfermo psicológicamente. Los balances diarios del Ministerio de Salud no solo se toman decisiones a nivel nacional. Cada uno de los recintos asistenciales en el país comienzan a mover sus piezas. En el Hospital Clínico de la Universidad Católica tienen sus estadísticas y sus propias proyecciones. Nosotros sabemos que cuando los pacientes no complejos empiezan a aumentar, que es lo que todos leemos en los diarios, las tasas de positividad de los PCR o el número de contagios, sabemos que en aproximadamente 2 semanas nuestras unidades críticas van a estar llenas de pacientes contagiados y muy críticos. Y estamos justo en ese momento. Hay una situación que yo creo que es bueno transmitir. Se habla de primera ola, segunda ola, pero en los hospitales no ha habido descanso. O sea, cuando bajó la ola de la primera fase COVID, nos llenamos con todo lo no COVID que dejamos de hacer y todavía estamos en eso. Por lo tanto, aquí no ha habido espacio para relajarse. Por eso es que estas acciones son absolutamente incomprensibles para quienes han estado aquí dentro sin parar. La falta de conciencia muestra para ellos una falta de sensatez. Ellos no lo piensan así, viven en otro Chile. Lamentablemente el virus no discrimina entre personas. Y cuando a uno le pasa, ese es el 100% estadístico de uno, cuando le pasa a uno. Yo no espero que les pase a ellos, de verdad, porque esta es una enfermedad muy compleja, es mortal. Pero lamentablemente es así. Nosotros estamos viviendo la otra parte de Chile, la del Chile sacrificado, del Chile riesgoso, del Chile que puede ser mortal. Francisca está recobrando el aliento. Es que como sea hay que seguir, porque si la primera ola los sorprendió por su rudeza y masividad, la segunda ola, cuando quiera que llegue, los encontrará agotados. Claro, en el fondo nosotros lo único que queríamos era que no se siguieran perdiendo vidas y trabajábamos para eso. ¿Temen que ocurra algo similar o peor en esta anunciada segunda ola? Sí. Desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales nos cuentan que están levantando la información sobre este ausentismo en el ámbito público para tener una visión completa de lo que ocurre a nivel país. Sin embargo, les inquieta lo que ya está desarrollándose en el sector privado. Es una situación preocupante, al igual que en el sistema público, considerando de que tenemos un recurso humano altamente calificado limitado. Por eso es que nos dicen también que hay una serie de reuniones de coordinación con las clínicas para comenzar a tomar una serie de medidas que permitan contener esta problemática. Lo primero que estamos haciendo es generar un plan de apoyo psicológico para todos los funcionarios de salud del país, indistintamente de si son públicos o son privados. En segundo lugar, estamos haciendo reuniones de coordinación. Hoy tuvimos una reunión, digamos, con la Asociación de Clínicas para ver cuál es el déficit de recursos humanos que están teniendo y cuáles van a ser las medidas en las distintas macroregiones del país para, digamos, coordinar la contratación y la distribución del personal. Todo, además de un monitoreo necesario para un tema al que también se refirió la subsecretaria Paula Daza. Hoy día llevamos 10 meses de pandemia y sabemos que la situación en nuestro país en los últimos días ha requerido un aumento significativo de las atenciones, particularmente en las urgencias, en la unidad de cuidados intensivos. El subsecretario de Redes Asistenciales, junto a su equipo, está fortaleciendo la red de salud pública y privada para poder dar respuesta y atender a todas las personas que requieran una cama y requieran una atención.
poniendo énfasis en que cada funcionario haga su trabajo, es decir, que una enfermera haga de enfermera y que no esté contestando los llamados de trazabilidad, por ejemplo. Todo mientras el ausentismo en las clínicas hace mella una red que pronto necesitará a todo su personal para hacer frente a la tan temida y hoy más cerca segunda ola del COVID en nuestro país.